Muy buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar de Spectrum International. En la noche de hoy, día miércoles, tenemos al doctor Edward Carmona y la doctora Elise Kramer con nosotros. Este es un pre-lanzamiento para la gente de Perú. Claro que tenemos mucha gente de América Latina y por supuesto que siempre estamos muy felices de brindarles los últimos en educación, brindarle un poquito más como de la experiencia de los conferencistas y que ustedes puedan hacer cualquier tipo de preguntas que les puedan ayudar a adaptar a todo ese montón de pacientes tan irregulares que ven en sus prácticas privadas. No quiero hacer esto muy largo, ya me conocen, mi nombre es Felipe Rollave y le quiero pasar el micrófono al doctor Edward Carmona, el cual nos va a estar hablando sobre lentes blandos especializados. El doctor Edward Carmona se encuentra en este momento en Perú, así que si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna consulta, pues por favor déjenos saber para nosotros poderla referir al doctor Carmona y que éste nos pueda ayudar. Doctor Carmona, nos gustaría mucho que usted nos diga su experiencia. Por supuesto que sabemos su experiencia clínica y todos estos años de trabajo con pacientes especiales, así que estoy muy orgulloso de cederle el micrófono y que estés esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Felipe, y a la doctora Kramer por estar aquí presentes y por la invitación. Una vez más, poder compartir nuestras experiencias con ustedes y hablarle de unos productos tan maravillosos como es la línea Markenovi. Y de verdad que esta línea prácticamente revoluciona y va a revolucionar lo que es la práctica privada o la práctica de cada uno de nosotros como especialistas de lentes de contacto. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar y arrancar con lo que es esta línea tan fabulosa, pero siempre pensando por lo más sencillo y vamos a hablar un poco sobre lo que son los lentes de contacto blandos de fabricación mediante moldeo, ¿sí? Prácticamente Mark Novi se diferencia del resto del mercado en sus lentes de contacto blandos de reemplazo programado mensuales en cuanto a su moldeo, ya que hace un exclusivo y único diseño o sistema de fabricación, el cual han llamado microprecisión de moldeado individualizado, el cual consiste en que cada lente de contacto que fabrica Markenovi lo hace único. O sea, por cada molde se fabrica solamente una unidad, solamente un lente. Y esto lo hace prácticamente que toda su fabricación, desde comienzo a fin, sean lentes de contacto únicos, con todas las características perfectas que debe tener un lente de contacto, desde sus espesores, curvas, hasta lo que es el borde del lente de contacto, que es algo que prácticamente Markenovi se ha diferenciado del resto del mercado porque han puesto muchísima información, y eso muchísimo énfasis en cuanto a lo que es la interacción palpebral, cómo se siente el lente de contacto al momento del parpadeo, prácticamente perfeccionando día a día lo que son los bordes, perfeccionando día a día cómo es la estabilización de los lentes de contacto y haciendo que cada lente de contacto que sea moldeado o que sea un lente de contacto fabricado en masas sea único y con todas las características necesarias para que ese lente quede lo mejor posible en cada una de las córneas que estamos tratando. Como se lo dije, Markenovi garantiza que sus lentes de contacto de reemplazo programado, como es el Extensa en este caso, hacen que todas las características del lente sean fabricadas y en un sistema exclusivo y patentado por una casa que prácticamente se desempeña por darle lo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Markenovi fabrica lentes de contacto extensa, los cuales son lentes de contacto de geometría asférica. Recordemos, y hay algo súper importante que debemos de tomar en cuenta, en que cada córnea son superficies asféricas. Si vamos y indagamos un poquitito más acerca de su anatomía, recordemos que la córnea es una superficie que en el centro, esos 3 milímetros, es esférica, pero a medida que se va saliendo esos 3 milímetros, ya empezamos a tener una asfericidad. ¿Y qué nos ayuda? Es en la geometría de lente extensa, que son lentes asféricos simulando más la curvatura de nuestra córnea y haciendo cada vez, a medida que nos vamos separando más del centro, haciendo cada vez más plano, simulando más nuestra curvatura corneal. ¿Y qué nos ayuda lo que es la fericidad en estos casos? Recuérdense que nosotros como seres humanos tenemos aberraciones esféricas, o sea, aberraciones que prácticamente todo ser humano tiene, que son las mismas que tenemos nuestros ojos. Esas aberraciones esféricas, como lo pueden ser
la hipermetropía, el astigmatismo y la hipermetropía, astigmatismo e hipermetropía. Prácticamente podemos minimizar esas aberraciones gracias a la innovación de este tipo de diseño, que aparte de darnos una buena agudeza visual, nos mejora esas aberraciones, haciendo que esas aberraciones que podamos tener se minimicen. Aquellas personas o especialistas que justamente les gusta mucho indagar un poco sobre los polinomios de Zernike, sobre las aberraciones de nuestro ojo, este es un lente que prácticamente nos va a dar muchas satisfacciones, no solamente llevando a nuestros pacientes a unas agudezas visuales de 20/20 o haciendo que su potencial óptico sea estimulado un 100%, sino que mejora la calidad óptica y haciendo que la visión del contraste prácticamente se optimice al 100%. Como les comenté, Mark Novy ha invertido muchísimo en cuanto a su diseño de borde. Esto es una de las características muy nombradas y muy resaltadas en todo lo que es la gama de los lentes Mark Novy. Y justamente me voy a hacer énfasis un poco también en lo que es el Extensa, que es el lente de reemplazo programado, que se ha invertido muchísimo en estudios en cuanto a eso, haciendo que los bordes sean mucho más delgados para favorecer un buen intercambio lagrimal. Y algo súper importante, y lo que se ha hablado y se está hablando de hace aproximadamente 5 o 6 años hacia adelante, que es el confort de los lentes de contacto. Y esto nos optimiza que al momento del parpadeo, los lentes de contacto sean lo más cómodo posible y haciendo que sea un lente con buen confort durante todas las horas de uso, desde la primera hora que tenemos hasta prácticamente hasta la última hora que removemos los lentes de contacto para poder descansar de los mismos. Entonces, Mark Novy ha hecho que el lente Extensa de reemplazo programado, que es nuestro diseño que viene en geometría esférica, tórica y multifocal, sea un lente de contacto que prácticamente innove y prácticamente vuelva a optimizar todas esas agudezas visuales que podamos tener en nuestros potenciales ópticos y hacer que esa calidad visual sea al 100%, dando una visión netamente nítida. Si hablamos un poco más de lo que se habla a nivel de mercadeo o a nivel de invención, de tecnología, prácticamente estaremos viendo en alta definición y con contrastes únicos como lo puede optimizar las geometrías que nos brinda Mark Novy. Como les comenté, Mark Novy viene en geometría esférica, en geometría tórica y en multifocal. Y lo que llama mucho la atención y lo que prácticamente logra diferenciarse también con muchos de los lentes de contacto blandos de reemplazo programado en el mundo es que nosotros podemos, entre comillas, poder personalizar un poco más estos lentes blandos de reemplazo programado. Y es que no solamente el multifocal nos viene en adiciones distintas, como bien sabemos, dependiendo de la edad del paciente y su necesidad visual de cerca, le podemos colocar cierta cantidad de valor esférico de cerca, sino que también podemos optimizar que las visiones de cerca la podemos tener no solamente en la parte central de lejos o central de cerca, dependiendo si el paciente si tenemos pacientes miopes, podemos hacer que sus centros de lejos estén en ambos, o si son hipermétropes, que los centros de cerca estén en ambos. Entonces, o si tenemos pacientes que tienen mayor dominancia en un ojo que en otro, podemos hacer que su centro esté de lejos o su centro esté de cerca. Dependiendo de las necesidades visuales de nuestros pacientes, si son pacientes que tengan más trabajo o desempeño en un trabajo más de cerca o más de lejos, nuestras visiones concéntricas de lejos y cerca nos van a ayudar a optimizar esas visiones y hacer que nuestro paciente se sienta cómodo a toda distancia, sea lejana, sea intermedia o sea cercana, corrigiéndole al 100% su visión de lejos, su visión de cerca y haciendo justamente que se pueda optimizar, dependiendo su trabajo, cómo queden esas distancias, sus centros, tanto de lejos como de cerca. Recordemos que el CD no es dominante y no dominante, sino que el centro es de distancia y el centro es de cerca. Recordemos que esto nos lo va a dar la anamnesis, nos va a dar justamente la refracción o la medida que le vamos a tomar a cada uno de nuestros pacientes. Las ediciones vienen en low y vienen en high. Esas low vienen desde +1 hasta 1,75 y en high de +2 hasta 3 dioptrías de presbicia. Entonces, tenemos no solamente los centros para lejos y cerca, sino también tenemos las ediciones que van de low a high. Así magnificamos y hacemos que nuestras adaptaciones sean lo más precisas posibles.
También recordemos que es un lente con alto porcentaje de agua, la cual garantiza que el lente sea mucho más confortable durante todas las horas de uso. Recordemos también que al tener porcentajes de agua elevados, tiene un DK mucho más apetecible y pasa mucho más oxígeno a través de la misma. Recordemos que estamos trabajando en este caso hidrogeles, ¿ok? En este caso un hidrogel Filcon 4, uno que justamente nos garantiza que alto porcentaje de agua, buena cantidad de DK vamos a tener. En la parte de geometrías asféricas, vamos a trabajar poderes desde +8 hasta -10. Desde +8 nos brinda muchísimo potencial en cuanto a poder corregir hipermetropías altas, ya que prácticamente la mayoría de las casas comerciales trabajan hasta dioptrías de 6 o hasta 4 dioptrías más de hipermetropía. Y que nos diferencia la parte también tórica, es que tenemos o podemos corregir astigmatismos que van desde 0,75 hasta 2,75 de astigmatismo. Prácticamente 0,50 de lo que es la línea general que corrigen los lentes de reemplazo programado a nivel mundial. Y como les dije, prácticamente optimizamos los lentes de contacto multifocales con correcciones de +10 hasta -10 en low, high, y podemos modificar sus centros visuales tanto de lejos como de cerca, haciendo que nuestros pacientes tengan, dependiendo su dominancia, haciendo prevalencia de la misma y haciendo que logren ver mucho más nítidos a la distancia que más la necesita nuestro paciente o su necesidad visual. Aquí tenemos prácticamente cómo es la presentación de nuestros lentes moldeados Mark & Novy. Recuerden, son lentes de 3 geometrías: esféricas, tóricas y multifocales, las cuales son de reemplazo programado mensual y la pueden adquirir desde el mismo momento en cualquiera de sus sedes. Prácticamente estamos ya entrando a Perú con esta innovación de esta tecnología de vanguardia que no solamente ha impactado lo que es Europa, ya lo está haciendo en los Estados Unidos, y qué bueno y qué privilegio poderla tener ahorita en Latinoamérica y ahorita en Perú. Bien, recordemos también, y mucho se ha hablado en muchísimas ocasiones, en muchas casas comerciales, no solamente de lentes de contacto, sino de lentes oftálmicas, y es lo que se ha hablado por mucho tiempo, que es la luz azul, ¿sí? Todo lo que emana esos dispositivos digitales y el daño que pueda o que se le acude a este tipo de luz tan dañina. Recuérdense que también tenemos luz solar, y la luz solar también tiene luz azul, pero esta luz azul es de otra magnitud. Y recordemos que también como seres humanos, como anatomía del ser humano, tenemos la frente y tenemos la pestaña y la ceja, que también nos ayuda a poder filtrar esa luz y que no nos penetra completamente en nuestra retina, ¿sí? Recordemos que los dispositivos digitales prácticamente están perpendicular, paralelo a nuestra cara, pasando por todo lo que es la córnea, retina, conjuntiva, y haciendo un daño mucho mayor. Recuérdense que dependiendo de los nanómetros que justamente logre emanar el dispositivo digital que estemos teniendo, puede perjudicar cierta parte de nuestros tejidos. Si nos tenemos entre 400 a 740, prácticamente en la retina, de 320 a 400 en cristalino, produciendo cataratas, y si digamos de 280 a 320, lo que es córnea y conjuntiva, pudiendo producir una fotoqueratoconjuntivitis, terigiones o pingüéculas, ¿bien? Recordemos que también todo esto ayuda a que se manifieste dolores de cabeza, fatiga, dispersión, fotofobia, y justamente las funciones cognitivas justamente no inhiben lo que es la memoria, el equilibrio psicomotor. Recuérdense que también hay algo súper importante, que esto inhibe lo que es la melatonina, la melanopsia, que es lo que produce la melatonina, que es justamente aquella hormona que hace que nosotros podamos descansar y que puede regular el sueño. Bien, ¿qué necesitamos en estos casos? No solamente tenerlos en este tipo de bloqueo o filtros de luz azul en los lentes oftálmicos, sino que también es necesario el lente de contacto. Y tenemos ya para Perú el lente de contacto Mark & Novy, el diseño Jade. Es un lente asférico, como es el Stensa, de reemplazo programado, pero con protección de luz azul y protección de rayos ultravioleta clase 1. Es el único lente a nivel mundial con protección de luz azul y con filtro UV clase 1 de reemplazo programado mensual. Ya lo tenemos en Perú, ya podemos poder corregir a aquellos pacientes que tengan hipermetropía, astigmatismo, incluso astigmatismos hasta 0,50, gracias a la fericidad que nos garantiza y que nos regala este tipo de geometría de lente de contacto.
podemos corregir astigmatismos residuales o astigmatismo entre 0,50 incluso hasta 0,75 que podamos tener en nuestros pacientes. Recuerden que son diseños asféricos simulando córnea y por ende podemos corregir esos astigmatismos residuales pequeños que podamos presenciar en nuestros pacientes. Bien, ya si queremos astigmatismos superiores a 0,75 a 1, ya tenemos el otro diseño o nuestra geometría como es el extensa tórico. Bien. Esto es un lente, como les comenté, de hidrogel y viene de poderes desde más 6 hasta menos 10 dioptrías y de reemplazo mensual. Bien, también tenemos nuestra línea, tenemos lentes de contacto 4, nuestro único lente de contacto de reemplazo anual, la cual prácticamente yo lo llamo como mi lente de contacto semi personalizado. Viene en geometría esférica, tórica y multifocal. Es un lente de hidrogel pero fabricado con la tecnología más innovadora que hay, hecho mediante tornos numéricos de alta precisión y con una tecnología lo más moderna posible. Como les dije, prácticamente nosotros nos afianzamos en los estudios de investigación y hacemos que esos lentes sean lo más confortables a nuestros ojos desde la óptica, desde nuestra zona óptica, hasta pasar por todas las curvaturas periféricas y poder trabajar los bordes lo más cómodos posible. Aquí tenemos las características de nuestro lente de contacto 4. Viene un diámetro de 14.5 con radios de curvatura de 8 hasta 9.50 en esferas de más o menos 30 y podemos corregir astigmatismos hasta 6 dioptrías en pasos de 0.25 hasta 4 y desde 4.50 hasta 6 en pasos de 0.50. Y los pasos de astigmatismo vienen de 5 en 5. Recordemos que ya no como la moldean los lentes de contacto moldeado que es de 10 en 10, aquí ya prácticamente este lente podemos hacer pasos o incrementos de los pasos del eje del astigmatismo de 5 en 5. Y bueno, aquí ya les voy a hablar sobre los lentes premium, que entre ellos está el Saphir RX, es un lente de contacto de reemplazo mensual. Para mí es uno de mis lentes de contacto preferidos. Es un lente de contacto 100% customizable, 100% personalizable. ¿Sí? Es un lente de contacto que no solamente lo uso para poder corregir miopías elevadas, astigmatismos altos, sino que también me ayuda a la corrección de córneas irregulares. Es un lente de contacto que viene en geometría esférica, tórica, multifocal y multifocal tórica. Y es un lente que su material es hidrogel de silicona con un alto porcentaje de agua. Estamos hablando que un porcentaje de agua del 75%, ¿ok? Y tenemos un DK de 60, que ya es un DK bastante elevado. O sea, recordemos que este 21% de oxígeno que está en la córnea trae un DK de 60, prácticamente lo que percibe nuestro ojo humano es entre 55 y 60% milímetros de mercurio de oxígeno que pasa a través del material. Prácticamente optimizamos que esa fisiología corneal, esa fisiología ocular se mantenga intacta sin poder producir ningún tipo de sintomatología, edema o hipoxia del mismo. Entonces, hablamos un poco sobre las características que nos presenta el Saphir. Prácticamente es un lente, como les dije, hidrogel de silicona, alto porcentaje de agua, alto DK, prácticamente lo tenemos en todos los rangos, vemos con diámetros desde 13 hasta 16, en paso de 0,50, el radio de curvatura base que ustedes quieran, desde lo más plano hasta el radio de curvaturas bastante curva, como puede ser un 680, los valores en poder dioptríco, los que ustedes deseen, de más 30, menos 30, astigmatismos hasta 8, y las adiciones vienen desde más 0,50 hasta más 4 en pasos de 0,50. Recordemos que esta tecnología del hidrogel de silicona en el diseño Saphir prácticamente es innovador en el mercado y a nivel mundial, ya que prácticamente, como les dije, no solamente nos vamos a afianzar en corregir valores en córneas regulares, sino que también con la tecnología que estamos manejando hoy en día de Mark Novi, podemos corregir curvaturas bastante ¿ok? Curvaturas que pueden estar desde 7, 690, 680, bastante curvas, valga la redundancia, y hacer que nuestras adaptaciones sean mucho más estables, mucho más precisas y se mantengan siempre estables, porque cuando corregimos córneas relativamente irregulares, podemos tener inestabilidad del mismo del lente, ¿ok? Prácticamente con el doble prisma de balastro que podemos corregir con este tipo de lente de contacto, mantenemos una adaptación lo más precisa posible y hacemos que la visión sea constantemente exacta y produzca no solamente una visión perfecta desde el momento de colocar el lente hasta el momento que se lo quite, al igual que su confort. Bien, también vienen los lentes multifocales.
También viene con su diferenciación de los centros de lejos o centros de cerca, dependiendo de la dominancia que podamos tener, o si queremos que ambos ojos sean su centro sea de cerca o sean de lejos, dependiendo el tipo de trabajo o funciones que desempeña nuestro paciente. Recordemos que si tenemos un paciente que es taxista y tiene una visión de lejos, su visión de lejos es mucho mayor, o sea, lo usa durante todo el día, recordemos que lo más recomendable es que ambos centros sean de lejos, o si tenemos un paciente que está sentado en la computadora, un contador, un abogado que necesita mucho la visión de cerca, esos centros tienen que ser de cerca ambos. O dependiendo las funciones que puedan desempeñar nuestro paciente, que puedan tener funciones de trabajo tanto de lejos como de cerca, podemos, mediante la dominancia, podemos colocar un ojo de lejos y un ojo de cerca para cerca. Bien, importante un lente ideal que tenga un DK excelente, que te pase buena cantidad de oxígeno y la necesaria para mantener nuestra fisiología, módulo de elasticidades bajos, buena humectación, los coeficientes de fricción que sean bajos, que tengan protecciones UV y que también puedan tener filtro azul. Recordemos que todas estas características nos pueden brindar a nuestros pacientes que el lente sea mucho más confortable durante todas las horas de uso. Pero ¿qué nos ayuda toda esta tecnología? Que toda esta tecnología podemos manejarla a través de un fitting calculator, o sea, que podamos manejarlo mediante una calculadora biométrica, la cual dependiendo lo que nosotros querramos, qué diseño queramos colocar, nosotros empezamos a colocar nuestra información en esta calculadora biométrica, la cual está online, ¿ok? Mediante ustedes se meten en SPC International, en la página de Spectrum International, y la van a tener. Ponen calculadora biométrica, la tienen tanto en varios idiomas, en español, en inglés, y ustedes, dependiendo de lo que ustedes desean colocarle o adaptarle a sus pacientes, ustedes quieren decir qué tipo de lente, si quieren ambos ojos, si quieren qué tipo de reemplazo, si quieren reemplazo mensual, trimestral, qué tipo de material desean usar, si quieren materiales EMA, si quieren materiales biomiméticos o si quieren materiales hidrogeles de silicona, lo colocan en esta parte de acá. Si quieren geometría, si quieren una geometría asférica, tórica, multifocal o multifocal tórica, en esta parte la pueden colocar. Y qué tipo de producto, si quieren un Saphir o si quieren un lente Blue Jay, que tiene con protección de luz azul, pero es hidrogel de silicona, o si quieren otro tipo de producto como puede ser el Gentle 59, el Gentle 80, que próximamente lo tendremos aquí en el Perú. ¿Sí? También es importante tomarla el diámetro horizontal iris visible, lo cual lo van a colocar acá, ojo derecho, ojo izquierdo. Recuerden que el diámetro horizontal iris visible no es más que medir el canto interno o la córnea temporal a la córnea nasal, y por ende eso nos va a dar un número, aproximadamente están entre 11.4 milímetros, 11.6 hasta 12.4 milímetros, la cual vamos a colocar aquí en cada ojo. Las queratometrías que podemos hallar mediante un queratómetro, la horizontal, la vertical en cada ojo, o si la tienen mejor aún en un topógrafo corneal, bienvenida sea. Recuerden que no necesitamos un topógrafo para hacer estas actuaciones, solamente tomándoles las queratometrías en su queratómetro, en su autorrefractor queratómetro, podemos hacerlas sin ningún problema. Bien, el poder esférico que vamos a corregir, la distancia al vértice que estamos trabajando, a distancia, por lo menos yo trabajo con distancia al vértice de 12, hay doctores o especialistas que trabajan de 2, de 13 o 14, la colocan aquí, la distancia al vértice que trabajan, recuérdense que es la distancia que tenemos de nuestro foróptero o nuestra lente de prueba con respecto al ojo. Recuérdense que eso es súper importante colocarlo, ya que es la distancia de trabajo que es la distancia que tiene nuestro lente con respecto a nuestro ápice corneal. Bien. Aquí prácticamente después que allí coloquemos todos nuestros datos, aquí nos va a dar cuál es la curva base, el diámetro que va a ser el lente, la esfera o el valor esfera o tórico o adición que va a tener nuestro lente de contacto definitivo. Y prácticamente aquí nos va a dar las ságitas, que es la altura que va a tener nuestro lente de contacto. Entonces, prácticamente colocando estos datos, como les dije, en cuanto a su reemplazo, material, geometría y el producto que queremos adaptar, el diámetro horizontal es visible, queratometría, repasando un poco eso, la esfera, el valor atismático o cilíndrico con su eje y la adición y prácticamente la distancia al vértice, colocamos calcular y nos va a arrojar todas las características que tenemos que tener de nuestro lente o que vamos a pedir en nuestro laboratorio. Bien, es sumamente sencillo, haciendo una buena refracción, haciendo una buena escogencia del material y la dominancia que queremos hacer. Si son multifocales, prácticamente vamos a tener
un éxito rotundo y una adaptación muy sabia y muy precisa al momento de mandarle el mejor diseño con la mejor refracción y la queratometría a nuestros pacientes para que el paciente pueda defenderse a cualquier de nuestras distancias, brindándole una buena agudeza visual y una buena calidad óptica. Recuerden que también los lentes de contacto blandos podemos corregir la cantidad de miopía que queramos, hipermetropía, ¿ok? Y también astigmatismos elevados. Este es un lente de contacto que, dependiendo de su diseño, podemos hacer que prácticamente la visión sea muy estable durante todas las horas de uso, y también podemos corregir aquellas córneas que pueden ser ya con patrones irregulares, o córneas irregulares como pueden ser queratoconos frustros, bueno, mal llamados a veces queratoconos frustros o queratoconos primarios, ectasias primarias, sobre todo aquellos pacientes que puedan tener degeneraciones marginales, algún tipo de irregularidad en la córnea, no solamente por algún tipo de deformación de la misma en cuanto a una ectasia primaria, sino aquellos pacientes que puedan tener algún tipo de traumatismo corneal que pueda producir un astigmatismo irregular. Eso nos pudiera ayudar. Recuérdense que esas irregularidades aumentan las aberraciones de alto orden, y al usar este tipo de lente o dispositivo óptico como son un lente de contacto, minimizamos la misma, ya que recuérdense que trabajamos lentes diseñados mediante software de alta tecnología y lentes esféricos que puedan disminuir todas estas aberraciones. Aquí tenemos para nuestros lentes mensuales, tenemos el Saphir RX, el Gentle 80, que son materiales biomiméticos, el Blue Gen, que es un material hidrogel siliconado, pero con protección de luz azul. Entonces, tenemos lentes mensuales personalizados al 100%. Si queremos hidrogeles de silicona, tenemos el Saphir RX y el Blue Gen, pero con tratamiento de luz azul, y el Gentle 80 para aquellos pacientes con ojo seco o parciales o pacientes que tengan algún tipo de intolerancia a los lentes de contacto. En Saphir lo tenemos también, perdón, en reemplazo trimestral también lo tenemos en Saphir, y en convencionales les recomendaría el 4, que es nuestro lente de reemplazo anual, pero en hidrogel. Ventaja en las adaptaciones de lentes blandas: recuérdense que son lentes súper cómodas, con gran tolerancia, son adecuadas para hacer deportes, cualquier tipo de deporte. La estabilidad es muy buena, ya que la tecnología que son fabricados estos lentes de contacto es excepcional. Riesgo para cicatrices corneales: recuérdense que este tipo de lente de contacto es muy suave. Acuérdense que trabajamos muy bien los bordes, hacemos que los lentes de contacto, las interacciones palpebrales que producen con el mismo, prácticamente sean nulas. Un lente muy confortable. Más bien, el problema de nuestros lentes de contacto es que nos olvidamos que tenemos lentes de contacto. Entonces, son lentes que son muy buenos, con bajos módulos de elasticidad, coeficientes de fricciones bajos y ángulos de humectación muy bajos. Recuerden que los reemplazos son frecuentes, dependiendo si son mensuales o trimestrales. Bien, recuérdense que para córneas irregulares podemos hacer ya cálculos mucho más exhaustivos, haciendo que en cálculos como pueden ser para pacientes con post-LASIK, anillos, queratoconos, pelúcidas, herpes zóster, traumas o astigmatismos elevados. Recuérdense que las adaptaciones tienen que ser, tomar en cuenta el centrado corneal, un buen movimiento, la estabilidad de las huesas visuales y confort durante todo el usuario de lentes, desde que el paciente se coloca hasta que el paciente se quite los lentes de contacto. Para pacientes, ya para ir finalizando lo que son este pequeño bosquejo de córneas irregulares, recuérdense que hay que tener en cuenta que lo máximo que podemos corregir con este tipo de lentes de contacto son queratoconos con 52 dioptrías, ¿ok? Y lo mejor en estos casos es siempre usar lentes de contacto con módulos de resistencia un poco más rígidos. Y en estos casos, los que son muy convenientes para los mismos es como les comenté, el Saphir RX o el Saphir. Son lentes de hidrogeles de silicona con alta cantidad de transmisión de oxígeno, pero con módulos muy eficientes para la valoración o lo que es la adaptación y la corrección de córneas irregulares. Importante que también nos fijemos un poco al momento del tratamiento, al momento de la adaptación de lentes de contacto, siempre un tratamiento para la superficie ocular, ver los párpados, esas glandulitas, esos párpados y esas glándulas de meiomio, tratarlas antes de colocar esa lente de contacto, y hacer que, a pesar que podamos tener córneas muy esféricas, como es la misma, tóricas o muy planas, hacer que esas adaptaciones sean lo más preciso posible. Recuerden que tenemos lente y tenemos geometrías para cada tipo de ojo. Si tenemos córneas muy planas, tenemos curvaturas o personalizaciones con curvaturas desde 8, 80, 9, 9.2, o si tenemos córneas un poco más curvaturas, con más curvas, podemos tener lentes hasta de 680 de curvatura. Y si queremos corregir córneas normales como
hemos corregido habitualmente, personalizamos nuestros lentes de contacto a las curvaturas que podamos tener de cada tipo de ojo. Recordemos que lo importante para nuestra compañía y para nuestros pacientes es siempre mantener ojos completamente sanos, ojos libres de cualquier vascularización, ojos que pase oxígeno a través de ellos sin producir hipoxia y haciendo que no solamente ojos tan bonitos como vemos ahora, ojos que prácticamente están llamando a gritos que puedan ver bien, podemos colocarle lentes de contacto a trasplantes de córnea, queratoprótesis como están viendo en este caso, y hacer que las adaptaciones no sean exitosas, cambiarle la vida a nuestros pacientes, dándole y brindándole lo mejor a cada uno de ellos. Fíjense bien cómo son cicatrices que podemos ver en estos casos, pacientes con ojos secos, tenemos lentes diseñados para cada necesidad visual, para cada tipo de paciente, para cada superficie. Entonces, la salud de nuestros pacientes depende de ti, de cada especialista. No limitemos nuestras adaptaciones porque limitaremos la visión de cada uno de nuestros pacientes. Recordemos que tenemos a la mano la última tecnología, innovación, profesionales que están al servicio de cada uno de ustedes, doctores, que pueden contar con ellos y pueden contar conmigo para las adaptaciones de cada uno de sus pacientes, haciendo que sus adaptaciones sean exitosas y lo más eficaz posible al momento de la corrección de cada uno de sus pacientes. Cuentan con Spectrum, cuentan con Mark Novi para poder sustentar y ayudar cada una de sus prácticas y hacer que cada uno de sus pacientes obtenga la mejor visión y cambiarle la vida a cada uno de sus pacientes. Realmente hasta aquí ha llegado mi conferencia, mi pequeña charla. Espero que sea de grado. Si tienen algún tipo de pregunta, Felipe estarás por allí para poder canalizar. Si alguno de nuestros doctores pueda tener alguna pregunta, en este caso de los lentes de contacto blandos. Listo, muchas gracias Edward por tu participación, gracias por esa increíble conferencia que nos acabas de dictar. Muchas gracias y entonces quédate en línea para poder responder las preguntas que tengamos al final de esta reunión. Voy entonces a Perfecto. pasar con Bueno, la doctora Elise Kramer. Le doy la bienvenida a la doctora Elise, la cual voy a ser la presentadora en este momento. Doctora, bienvenida al fórum. Gracias y muchas gracias a ustedes, a Felipe Arellave, a Spectrum International, Edward Carmona por esta prestigiosa invitación. Es un placer y un honor de estar acá con ustedes y esta noche les voy a hablar de, pues esas son mis afiliaciones. Y esta noche les voy a hablar del mejor lente escleral en el mercado, el lente escleral más avanzado. Eso de verdad es una tecnología que cambió mi práctica y trabajo con pacientes con córneas muy irregulares todos los días. Y esa tecnología es hoy en día la más avanzada que existe. Eso es la primera publicidad de lentes esclerales desde 1948. Y en ese tiempo lo que hicieron era de tomar una impresión del ojo para poder diseñar un lente de contacto. En este tiempo los lentes esclerales eran hechos de material muy impermeable al oxígeno y entonces tuvieron muchos problemas con los lentes esclerales. Las personas podían usar los lentes esclerales solamente 4 a 8 horas por día antes de desarrollar edema corneal. Y pueden ver que con esa impresión lo que hicieron fue de hacer como un lente 3D hecho por esa impresión y después para diseñar el lente. Ahora tenemos tecnología mucho más avanzada, tenemos materiales muy permeables al oxígeno, lentes esclerales que se pueden usar todo el día, 12, 15, 18 horas por día. Entonces, ¿qué son los lentes esclerales? Los lentes esclerales son lentes rígidos con un diámetro muy grande. Es un lente que va a apoyar solamente en la parte blanca del ojo, entonces la esclera. Sabemos que los lentes corneales apoyan solamente en la córnea. Los lentes córneo-esclerales van a apoyar en los dos, en la córnea y también la esclera, y que los lentes escleral apoyan solamente en la esclera.
Tenemos varios diámetros, pueden variar desde 15 a 25 milímetros, y lo que sea, el lente va a apoyar siempre en la esclera. Estos lentes son hechos de materiales con un deca alto para permitir la transmisión de oxígeno, y allá a la izquierda pueden ver los materiales diferentes que se pueden obtener. Acá tienen un ejemplo de un lente escleral Europa de 18 milímetros, y pueden ver las zonas diferentes. Los lentes esclerales Europa tienen 3 zonas importantes o principales. La zona óptica es la zona donde vamos a poner el poder. Esa zona está alineada con el eje visual del paciente, es donde vamos a tener la curva base, y no va a influir mucho la adaptación, sino la visión del paciente. Tenemos la zona de transición que va a ir encima del limbo, es la zona de transición entre la córnea y la esclera, una zona muy importante. Y tenemos la zona de aterrizaje, tal vez la zona más importante para la adaptación de los lentes esclerales. Podemos tener 3 a 5 curvas periféricas diseñadas en esa zona. La zona central otra vez representa la curva base, controla cuánto salta sobre la córnea y juega un papel principal en la sagita general del lente. Como sabemos, los lentes esclerales están adaptados por la sagita y no solamente la curva base. Acá tenemos la zona limbal o la zona de transición, la curva inversa. Tenemos en los lentes Europa, tenemos una curva inversa ya implementada en el lente, y eso es muy importante. Al principio, cuando estaba adaptando lentes esclerales, me di cuenta que casi todos mis lentes eran con una curva inversa. Entonces esta tecnología ya está implementada en los lentes Europa, entonces es un avanzamiento muy importante que tenemos hoy en día en los lentes esclerales. Entonces, tenemos la zona escleral con curvas periféricas CP2, CP3, CP4, y con anchos diferentes. Y como dije antes, esa parte es importante porque esa parte es la que va a apoyar en el ojo, tiene todo el apoyo del lente, y entonces puede influir mucho en la adaptación. Entonces, ¿cómo trabajan los lentes esclerales? Tenemos un clearance o una separación corneal. No queremos que el lente toque a la córnea en la zona óptica. Tenemos el clearance limbal, donde tenemos un alineamiento en la zona de transición, y debajo de esta parte, la zona óptica y en la zona de transición, tenemos el reservorio lagrimal. Y esa es la parte entre el lente y el ojo. Y después en la zona escleral tenemos la parte que va a aterrizar en la esclera gentilmente. La forma de la esclera es muy importante y ahora vamos a ver eso. Pero la adaptación final de un lente escleral depende de la elevación de la córnea y la altura sagital del ojo en los diferentes puntos del aterrizaje escleral. Entonces, eso es una diapositiva muy importante porque podemos ver 2 alturas sagital diferentes de la córnea. Acá a la izquierda tenemos un K central de 44 y tenemos el mismo valor K en la córnea a la derecha. Entonces tenemos un K central de 44 en ambas córneas, pero podemos ver que son córneas completamente diferentes. ¿Y por qué? Porque tenemos un diámetro diferente. Tenemos acá a la izquierda un diámetro de 11 y a la derecha un diámetro de 12.6. Entonces, ¿por qué esas córneas son totalmente diferentes si tienen el K central igual? Es por el diámetro. Y ahora sabemos que por eso no podemos adaptar un lente escleral y no deberíamos ajustar
o adaptar un lente de contacto en general basado solamente en el valor K. Miren la diferencia en altura sagital que tenemos. Es casi el doble en la córnea a la derecha por el diámetro más grande. Entonces tenemos que tomar en cuenta también el diámetro de la córnea y otra vez no solamente el K central. Entonces, los lentes esclerales son adaptados por profundidad sagital y no por curva base. Este año publiqué un artículo en Contact Lens and Anterior Eye y lo que quería ver en este artículo fue si había contraindicaciones al uso de lentes esclerales. Y busqué en toda la literatura y lo que encontré fue ni una contraindicación, pero encontré 62 indicaciones médicas para el uso de lentes esclerales y es muy importante. Como sabemos, tenemos indicaciones para mejorar la visión, pacientes que van a venir principalmente porque quieren una mejora de la visión. Por ejemplo, ectasia corneal primario, queratocono, degeneración marginal pelúcida, posqueratoplastia, también ectasia corneal secundaria, como en postcirugía refractiva, LASIK, PRK, otra cirugía como cirugía de pterygium o cicatrices corneales. Otra vez en esos casos es para mejorar la visión. Pero tenemos también casos en el cual queremos mejorar la superficie ocular, donde tenemos enfermedades de la superficie ocular, queratitis zika como síndrome de Sjögren, enfermedad corneal neurotrófica, conjuntivis cicatrizante, distrofías, degeneraciones, Stevens-Johnson, queratitis de exposición, enfermedad de injerto contra el huésped. Tenemos muchas, pero la cosa importante es que esos casos, además de mejorar la visión, podemos proteger la superficie ocular, podemos restaurar la superficie ocular, mejorar la condición de la superficie ocular. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un queratitis de exposición, con mucha sequedad, mucha tinción con fluoresceína, eso se puede mejorar con el uso de un lente escleral. También tenemos trastornos de los párpados, de la órbita, para pacientes que tenían cirugía de párpado, ectropion, entropion, ptosis. Esas son condiciones para mejorar la superficie ocular en pacientes que tienen deformaciones del párpado. Una pregunta muy importante es si podemos usar lentes esclerales en todos esos casos irregulares de pacientes con córneas irregulares, con superficies muy irregulares o enfermedades. Podemos también usar lentes esclerales en pacientes que no tienen problemas de la superficie ocular, pacientes que no tienen córnea irregular. Y la respuesta es que sí. Yo soy un ejemplo, uso yo lentes esclerales, he usado lentes esclerales por al menos 4 o 5 años. Yo tengo conjuntivitis papilar gigantesca, tengo alergias, no puedo usar lentes blandos con comodidad. Eso es un ejemplo, pero yo uso lentes esclerales todos los días y me siento muy cómoda. Pero esos lentes tienen una estabilidad excepcional, entonces se pueden usar para visión fluctuante, errores refractivos altos, astigmatismo, presbicia, para pacientes que juegan deportes, control de alergias como para mí, pero esos son, sí, indicaciones emergentes, pero sí existan y yo tengo muchos pacientes con errores refractivos muy altos, con presbicia y con todas esas condiciones que pueden ver, se pueden usar lentes esclerales. Entonces, tenemos 62 indicaciones para el uso de lentes esclerales y créanme que esos pacientes se sienten súper bien con un lente escleral bien ajustado.
Tenemos una estabilidad, como dije, excepcional. Esos lentes son muy cómodos. Podemos mejorar los ojos secos. No solamente los pacientes que tienen ojos secos son muchísimos, no solamente los pacientes que tienen un diagnóstico de Sjögren's syndrome o de exposición, sino la mayoría de los pacientes tienen ojo seco. Y otra vez protección. Entonces, a la izquierda pueden ver pacientes que sí necesitan lentes esclerales y a la derecha pacientes con, por ejemplo, presbicia o que juegan deportes que también pueden beneficiar del uso de lentes esclerales. Pero tenemos que evaluar riesgo y beneficios en cada uno de esos pacientes. ¿Qué es la diferencia? Además del diámetro entre un escleral y un GP corneal. Sabemos que no hay límites de parámetros en los dos, pero que en los corneales tenemos la posibilidad de tener tinción 3 y 9. Eso nunca va a pasar con un escleral bien ajustado. Es verdad que al principio, sobre todo, el manejo del paciente es más fácil con un corneal, porque los lentes esclerales son un poquito más difíciles a insertar y remover, pero con práctica la mayoría de los pacientes alcanzan a superar eso. Y también si tenemos, por ejemplo, un paciente con una córnea súper irregular, a veces es difícil, aunque con todos los parámetros que tenemos con GP corneales, de ajustar un lente corneal de una buena manera, pero con un escleral como estamos, ya que estamos saltando la córnea, no importa la irregularidad, la cantidad de irregularidad que tenemos, podemos ajustar todos los pacientes. Tenemos una mejor comodidad con esclerales y hay ahora un estudio muy importante que va a salir que demuestra eso, que la comodidad con esclerales es mayor a los corneales. Los esclerales o los híbridos, ¿cuál es la diferencia? Los híbridos funcionan muy bien también. Hay casos que a veces funcionan mejor. La diferencia mayor es que no tenemos un reservorio lagrimal en los híbridos. Entonces, para todos los pacientes que tienen enfermedades de la superficie ocular, que necesitan una protección o una restauración de la superficie ocular, es mejor usar un escleral porque con los esclerales tenemos ese reservorio lagrimal que se va a quedar todo el tiempo que el paciente está usando el lente escleral, o sea, todo el día para algunos pacientes. Y también en esa bóveda de lente escleral podemos echar salinas, sí, sin conservantes, pero también lágrimas artificiales sin conservantes, serum tears, a veces antibiótico y otras cosas para proteger y restaurar la superficie ocular. Eso no podemos hacer con un lente híbrido. Un piggyback, en el piggyback es un lente corneal encima de un lente blando. En esos casos tenemos a veces 4 lentes diferentes porque en 2 ojos, 2 corneales, 2 blandos, y es una inconveniencia para algunos pacientes. También 2 regímenes de cuidado, 2 par de lentes diferentes, y a veces es más difícil ajustar eso. También no tenemos el reservorio lagrimal otra vez que tenemos con el escleral. ¿Cómo adaptamos un lente escleral? Ahí pueden ver los pasos de adaptación. Lo que tenemos que hacer al principio es escoger un lente diagnóstico con un diámetro diseño de elección. Después que lo ponemos en el ojo, evaluar la separación o clearance corneal, la separación limbal y después la zona de apoyo, la zona de aterrizaje. Al finalizar la adaptación tenemos que hacer una sobrerefracción que podemos poner en el poder final de nuestro lente. Acá es un ejemplo con la sección óptica. No es necesario tener un OCT, sí es mucho mejor, tal vez más preciso, pero se puede hacer la adaptación de muy buena manera
con una sección óptica con fluoresceína. Entonces acá pueden ver diferentes capas muy importantes. La capa anterior es solamente la capa de lágrimas en la superficie frontal del lente, entonces podemos saltar eso. Pero acá esa banda que pueden ver es el espesor, representa el espesor del lente que tenemos. El espesor del lente ya está conocido, en este caso el grosor central es 0.35 milímetros o 350 micras. Acá tenemos el espesor del reservorio lagrimal que está entre el lente y la córnea, y al final tenemos el grosor corneal. Y lo que queremos hacer para saber cuánto líquido o cuánto clearance tenemos entre el lente y la córnea es hacer la comparación entre el reservorio lagrimal y el grosor central del lente, y no el grosor central de la córnea. ¿Por qué? Porque el grosor central de la córnea va a variar en cada paciente, es diferente en cada paciente. Y en el mismo paciente es diferente en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Y en el mismo ojo el grosor central puede variar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, nos toca hacer la comparación entre el reservorio lagrimal y el espesor central del lente y no el grosor central de la córnea. Y ahí podemos ver, tenemos una razón, una a una tenemos más o menos un grosor un espesor del reservorio lagrimal más o menos igual al grosor central del lente, que es, como dije antes, 350 micras. Entonces sabemos acá en este caso que tenemos un clearance apical o un clearance central de 350 micras. ¿Cuánto salto corneal queremos? ¿Cuánto clearance queremos? Eso puede variar en cada adaptador, pero más o menos queremos entre 100 y 250 micras de clearance central. Sabemos que bajo es entre 50 y 100 y muy alto es entre 250 y 400 o más alto todavía. Y acá en esa diapositiva pueden ver los espesores diferentes de reservorio lagrimal. Podemos ver un espesor excesivo de reservorio lagrimal y acá muy escaso. Entonces queremos algo como 300 micras de espesor de reservorio lagrimal para tener una buena adaptación. Entre 150 y 300 estamos bien. Pero queremos esa continuidad del lente lacrimal en toda la córnea. No queremos tocar la córnea en ninguna parte de la parte central. Entonces, aunque tenemos una córnea muy irregular, queremos tener esa continuidad del lente lacrimal en toda la parte central. Eso es una adaptación ideal que pueden ver con fluoresceína, con la sección óptica, con fluoresceína con el filtro azul, y acá abajo con la luz blanca. Como dije, aunque la córnea pueda estar muy irregular, queremos tener un salto en todas partes, un clearance, no queremos tocar a la superficie de la córnea. Es muy importante de evaluar la adaptación después de un tiempo de asentamiento. Yo hago esperar a mis pacientes al menos 30 minutos para que se asiente el lente, si no podemos sobreestimar el clearance o subestimar la compresión del borde del lente. Entonces es muy importante esperar. ¿Por qué 30 minutos? Porque según los estudios, después de 30 minutos tenemos una pérdida de más o menos 60% de todo lo que vamos a perder en todo el día. Entonces nos da una idea muy buena de cómo va a actuar el lente. Muchos adaptadores no tienen la posibilidad de esperar a los pacientes 4 horas antes de hacer una evaluación, yo incluida. Entonces hago esperar 30 minutos y para mí me funciona súper bien en mi práctica.
Y eso es un ejemplo muy bueno de un asentamiento de 30 minutos. Al principio tenemos un clearance muy bueno, después tenemos un toque central. Y eso es un ejemplo de un keratocono, donde podemos ver un toque central después de 30 minutos. Entonces es muy importante esperar antes de hacer la evaluación. Con el lente Europa, como dije al principio, es el lente más avanzado que tenemos hoy en el mercado. Tenemos muchos avanzamientos, mucha tecnología que les voy a mostrar. Esa es la caja de prueba. Hay acá los lentes que pueden ver, hay lentes con periferias tóricas y lentes estándares también. Y tenemos dos cantidades de toricidad, entonces tenemos una toricidad de 200 y 300 de toricidad periférica. Entonces tenemos 14 lentes estándares, 3 de tóricas con 200 y 3 tóricas con 300 micras de toricidad. Entonces con esa caja de prueba pueden hacer todas las adaptaciones que necesitan para cualquier córnea, para cualquier condición, y es todo lo que necesitan. La curva base pueden escoger cualquiera. El diámetro de la Europa lo pueden diseñar entre 15 y 22. Poderes a la medida, el cilindro hasta menos 15, el eje de 1 a 180 en pasos de 1 y adaptación. La mayoría de los diseños en el mercado de hoy ni siquiera ofrecen la posibilidad de poner un multifocal y un cilindro, pero con el Europa se puede hacer. Y para los pacientes que no quieren usar gafas, por ejemplo, los pacientes que hicieron una cirugía refractiva, que quieren tener esa libertad de no querer usar gafas, entonces con los lentes Europa pueden poner tórico, miopía y también presbicia pueden corregir. Como dije brevemente al principio, tenemos tenemos la simetría escleral. La mayoría de nuestros pacientes tienen una simetría escleral que no se puede ignorar. Sabemos que la forma del ojo no es esférica, sino es una paraboloide hiperbólica, como esa forma del chip de Pringles. Sabemos que todos los ojos son diferentes, no solamente en la córnea, que pudimos medir por años con la topografía corneal, pero también en la esclera. Ahora somos capaces de medir también la topografía escleral. Sabemos que alrededor del limbo, a los 15 milímetros, es casi simétrico. Pueden ver la deviación estándares. Acá al limbo es más o menos igual en el temporal, inferior nasal, pero pueden ver más que 15 milímetros, entre 15 y 20 milímetros es muy asimétrico. Por ejemplo, nasal, temporal es muy diferente, entonces altamente asimétrico. Y eso es por la forma única del ojo, por la inserción de los músculos extraoculares. Acá, por ejemplo, a los 15 milímetros, en este paciente, por ejemplo, tiene una curva base casi igual, 38, 39, pero a medida que vamos más allá de 15 milímetros, tenemos una asimetría muy grande. Por ejemplo, en el mismo meridiano tenemos 43.2 y 36. Esos son casi 7 dioptrías de diferencia en el mismo meridiano. Entonces es casi imposible poner un lente escleral estándar en un ojo que tiene tanta asimetría. Entonces sabemos que tenemos esa asimetría escleral y ahora lo podemos medir, tenemos la tecnología. Y eso es un ejemplo de si ponemos un lente estándar en una esclera,
asimétrica. Por ejemplo, acá en el meridiano horizontal tenemos una córnea más curva o es más curvo en el meridiano horizontal y en el meridiano vertical es más plano. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos un lente escleral estándar en esta esclera, vamos a tener un levantamiento del borde en el meridiano horizontal y una compresión vertical. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de un caso que necesita una óptica tórica, unas curvas periféricas tóricas para ajustarlo. Entonces, inclinar el meridiano horizontal y aplanar el meridiano vertical en este caso. También podemos diseñar con el lente de Europa cuadrantes específicos. Por ejemplo, si tenemos que levantar un borde, tenemos compresión o tenemos que aplanar otro borde porque tenemos un levantamiento y el otro se queda igual y el otro tenemos una compresión pero no tanto como el otro. Podemos personalizar cada cuadrante. Eso es muy importante y hay estudios que demuestran que tenemos una mejor salud ocular, una mejor comodidad. Eso significa que los pacientes pueden usar sus lentes más tiempo, todo el día, y estar cómodos con sus lentes esclerales. Entonces, muy importante. No es importante la orientación de esos meridianos, lo podemos modificar según la forma única de esas escleras. Eso se llama un multimeridiano y eso también lo podemos diseñar con un lente Europa. Los obstáculos esclerales, no solamente tenemos pacientes con córneas irregulares, sino con toda la superficie ocular puede estar muy irregular. Por ejemplo, los pacientes que tienen pingüéculas, pterygium, blebs, quistes, tenemos la posibilidad de hacer un corte con un lente escleral para evitar esos obstáculos que tenemos. También tenemos la posibilidad de saltar y no evitar el obstáculo y saltarlo, crear un salto localizado, un lugar de clearance localizado, focalizado en el lente. Y ahí es importante, en los dos casos, es importante especificar el largo y el ancho. Y yo cuando estoy diseñando eso, tomo fotos, lo mando para poder tener la mejor adaptación, el mejor diseño para mis pacientes. También se puede marcar en el ojo en el lugar donde queremos diseñar esa corte o el precision lift, que es una zona localizada de salto. El rendimiento óptico es una parte muy importante. Los pacientes, como dije, que tienen astigmatismo, normalmente podemos neutralizar más que el 90% del astigmatismo corneal con un lente escleral, pero a veces nos queda toricidad, nos queda cilindro porque tenemos cilindro lenticular, tenemos astigmatismo residual que proviene de la parte posterior de la córnea que no podemos neutralizar. Entonces, eso podemos corregir, podemos poner un tórico frontal. Y a veces tenemos que poner un tórico frontal y también curvas periféricas tóricas en los lentes. Y eso se llama un lente bitórico. Y quiero aclarar que la parte periférica o la toricidad periférica no tiene nada que ver con la visión del paciente. Tiene solamente que ver con la datación del lente. En cambio, el tórico frontal no tiene nada que ver con la adaptación del lente, sino con la visión. Para mejorar la visión es en la zona óptica. Pero cuando tenemos los dos, se llama un lente bitórico. Entonces, eso también se puede diseñar en un lente Europa. Un problema muy grande que tenemos hoy en día es que los pacientes
dejan de usar sus lentes de contacto. Sabemos porque no se sientan cómodos, también por la visión, pero la razón número uno es por la incomodidad. Sabemos que hay materiales, diseños, esas son cosas que tenemos que evaluar, que considerar antes de diseñar un lente de contacto. Sabemos que tenemos 2.1 billones de personas afectadas a nivel mundial de presbicia y que esos pacientes después de 42 años quieren seguir usando lentes de contacto, pero por una razón que no entendemos, dejan de usar sus lentes de contacto. Y sabemos también que la mayoría de esos pacientes que no o que dejan de usar sus lentes de contacto es porque no tienen multifocal. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Por qué no estamos adaptando a esos pacientes con lentes multifocales? Todos los pacientes que tienen más que 40 años tienen presbicia. Entonces, todos los pacientes que tienen más que 40 años, que están usando lentes escleradas, deberían tener la posibilidad de tener un multifocal. Y como dije, con el lente de ropa lo podemos hacer, lo podemos diseñar. Tenemos adiciones o una adición podemos poner desde 1 a 3.5 y la zona también la podemos variar, podemos hacer el centro de distancia, el centro de cerca, entonces tenemos muchas variaciones, muchos diseños diferentes que podemos hacer y como dije, tenemos una estabilidad excepcional. Para los pacientes que tienen irregularidad corneal, ellos también van a tener presbicia. Entonces podemos corregir la irregularidad corneal, al astigmatismo residual y la presbicia. Las personas que tienen más que 45 años también van a tener menos lágrimas. Sabemos que esos pacientes van a tener más sequedad ocular que los pacientes menores, entonces sabemos que con el lente escleral podemos llenar el lente con líquido. Ese líquido va a hidratar la superficie ocular todo el tiempo que el paciente está usando los lentes esclerales. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa, antes de terminar, es de hablar de edema corneal. Como dije al principio, los lentes esclerales estaban hechos de materiales como PMMA, súper impermeable al oxígeno, pero sabemos también que vamos a perder células endoteliales en la vida. Las personas naturalmente van a perder células endoteliales. Al final de la vida tenemos solamente entre 1.500 y 2.000 células endoteliales o una densidad endotelial. Y esa es toda la lista de cosas que van a hacer perder las células endoteliales. Entonces, cirugía ocular es muy importante, es la causa principal de la pérdida. El trasplante de córnea es una cirugía que se hace muchísimo en los Estados Unidos. Estoy segura también que en Perú, en América del Sur, en todas partes se hace mucho porque es una cirugía que puede restaurar la visión en la córnea, la superficie ocular, pero la pérdida de células endoteliales es inevitable en esos pacientes. Además de tener un riesgo de reacción de rechazo del injerto, tenemos también esa pérdida de células endoteliales inevitable. Entonces, la pregunta es ¿por qué queremos adaptar lentes esclerales en esos pacientes? Pues es muy sencillo. Como dije, tenemos una estabilidad excepcional de visión, tenemos una comodidad mejor que con otro tipo de lente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mirar el polimegatismo, el COV. El COV nos dice el coeficiente de variación, es el tamaño de las células o el polimegatismo. Entonces queremos un COV más bajo, eso indica menos polimegatismo. El polimorfismo es si tenemos células hexagonales, entonces más tenemos células hexagonales,
mejor es. Entonces, eso es importante también. Sabemos que queremos entre 400 y 700 células por milímetro cuadrado en la córnea, entonces lo podemos medir con microscopía especular. Entonces, no es si tenemos menos que 700 células, la persona va a desarrollar edema corneal. Tenemos, como dije, tenemos que mirar el COV, tenemos que mirar el polimorfismo también. Entonces, antes de adaptar un lente escleral en estos pacientes, tenemos que ver si tenemos anomalías preexistentes, documentar, fotodocumentar, y como dije, la microscopía especular es el gold standard ahora para visualizar, analizar y documentar las células endoteliales. Otros exámenes útiles, por ejemplo, la paquimetría, la topografía. Eso es un ejemplo de un hinchazón de la córnea. Pueden ver la membrana de Descemet que está como separada, entonces la córnea está muy hinchada en ese lugar. El suministro de oxígeno es muy importante. Sabemos que por eso queremos guardar o dejar el clearance corneal a 200. Cuando es el doble, a 400, por ejemplo, podemos perder hasta 30% del oxígeno. Entonces, por esos casos de pacientes que no tienen un muy buen recuento endotelial, queremos un lente más delgado o una reducción en el espesor del reservorio lagrimal y también un alto de K. También lo que podemos hacer en esos casos es esperar 4 a 6 horas después de poner un lente escleral y ver si el paciente va a desarrollar edema corneal. Y si desarrolla edema corneal, va a haber lo que se llama el velo de Sattler. El velo de Sattler es un fenómeno muy raro, es cuando un paciente va a ver, por ejemplo, arco de iris alrededor de luces. Y nosotros lo que vamos a ver, por ejemplo, en el OCT, es hinchazón. Se puede ver la córnea muy hinchada acá. Y en la lámpara de hendidura vamos a ver una pérdida de claridad, de transparencia, y con la fluoresceína vamos a ver un edema microquístico. Entonces, esa cantidad de edema sí es reversible. Entonces, por eso, si vemos eso, es importante hacer unos cambios a nuestros lentes o cambiar de modalidad de lente de contacto. También podemos hacer lentes fenestrados, aunque no se hace mucho, canales periféricos y reducir la cantidad de horas de uso de lentes esclerales. Con el lente Europa tenemos una personalización completa de parámetros. Tenemos la capacidad de modificar el espesor central, la zona óptica, las curvas periféricas. También tenemos muchos materiales disponibles para todos los pacientes. Entonces, el lente Europa es lo que quieran. Puede para una persona que recién llegado todavía no tiene mucha experiencia con los lentes esclerales. Eso es un lente de segunda generación, está optimizado, es fácil de usar. Para alguien que tiene un poco más experiencia, un buscador, somos completamente transparentes acerca de los cambios y parámetros de los lentes. Para una persona, optimizador, puede modificar cualquier y todo de los parámetros como les mostré, y para experto, alguien que tiene muchísima experiencia, las opciones de personalización son más avanzadas y disponibles en esa tecnología. Entonces recomiendo el lente Europa para cualquier adaptador, y con eso voy a terminar. Otra vez, muchas gracias por su atención y gracias a Spectrum International por esa oportunidad. No, a usted, doctora Liz, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, vamos entonces, después de casi 2 horas de conferencia, vámonos entonces para las preguntas, a ver si tienen alguna pregunta. Doctores, ¿tienen alguna pregunta?
Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. A todos les queremos dar las gracias. Que tengan una feliz noche. Vamos a estar en Perú a partir del lunes 27 o 28 de octubre, no recuerdo bien la fecha, pero tenemos varios eventos muy importantes. Edward, recuérdame a partir de qué fecha vamos a estar en Perú. Justamente la siguiente, no esta semana, la siguiente semana a partir del día lunes vamos a tener una serie de eventos, las cuales vamos a empezarle a postear en Facebook y hacemos llegar a cada uno de sus correos para que sepan y tomen su tiempo para que puedan asistir a cada una de ellas. Vale, 28, 29, 30 y 31 de octubre, eventos en Lima. Así que muchas gracias a todos por haber participado. Esperamos verlos presencialmente. A la doctora Elise Kramer y al doctor Edward Carmona, muchas gracias por su magistral conferencia. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias.